Los principios para comprender el hadith, registros históricos, es muy necesario ya que muchas veces al no conocer su lugar adecuado de donde vienen, quien transmite, con qué principios se puede aceptar, nos lleva a cometer errores muy graves que acaban perjudicando a la comprensión verdadera de la religión. En este vídeo os diré 7 principios que tendremos en cuenta a la hora de valorar un hadith, registro histórico. Son los mismos principios que todos muhaddisin, los investigadores de hadith, que han creado en la ciencia de los hadiths y su comprensión correcta, equilibrada y adecuada. Los hadiths, plural de los hadiths, son relatos que registran las palabras, los hechos, las aprobaciones tácticas del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él. En su mayoría son ahbare ahad, informes aislados. Es absolutamente evidente que no se suman a los contenidos de la religión establecidos en el Corán y la Sunna. En términos técnicos, no añaden ningún artículo ni de fe ni ningún hecho a la religión. Además, está fuera del alcance de los hadices dar una directiva independientemente que no esté cubierto por el Sagrado Corán y la Sunna. Pero, sin embargo, también es una realidad que la literatura de hadith, es decir, registros históricos, es la fuente más grande e importante que registra la biografía, la historia y la vida ejemplar del profeta Muhammad, que la paz con él, así como sus invaluables explicaciones sobre diversos temas de religión. Por eso ocupa una importancia tan grande que ningún estudioso de la religión puede ignorar directamente. Es por eso esta importancia de los hadices, que es esencial conocer los principios que nos ayuden a comprenderlos correctamente. Primer principio es la cadena de narración de un hadith. Es la cadena de narración de una narración lo que le convierte en un hadith que se pueda atribuirse al profeta Muhammad. Además de cualquier falla oculta en la cadena de narración de un hadith, hilal, la probidad de los narradores, adl, su comprensión y memoria, dabat y su contemporaneidad, y tesal son los tres estándares que se deben mantener en la consideración a la luz de la material que los estimados eruditos de hadith han puesto a disposición con esmero. Este es el estándar que los eruditos del hadith han presentado para el examen de la cadena de la narración de un hadith registro histórico, y es tan sólido que no se le puede agregar ni se le puede quitar nada, dado que atribuir algo sospechoso al profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sea con él, puede tener graves consecuencias en este mundo y en el venidero. Es necesario aplicar este estándar sin indulgencia y con absoluta imparcialidad a cada narración que se le atribuya. Solo se deben considerar aceptables aquellas narrativas que se ajustan completamente a este estándar, los tres que os he dicho. Por lo tanto, no se puede aceptar ninguna narración atribuida al profeta Muhammad, incluso si se encuentra en obras primarias, ya sea como el libro de Imam Bukhari, el libro de Imam Muslim de Hadith y el otro libro Al-Muwatta de Imam Malik, sin aplicación de esta norma. Segundo principio que tenemos que tener en cuenta es el texto de un hadith, es decir, registro histórico. Después de investigar la cadena de narración de un hadith con esas tres cosas que he dicho, el segundo principio que requiere investigación es en el texto de un hadith. Aunque los estimados eruditos de hadith no han dejado piedra sin remover en la investigación de los personajes y biografías de los narradores, y han pasado la mayor parte de sus vidas en esta investigación, como todo esfuerzo humano, las fallas naturales que todavía existen en la narración de un hadith requiere
que las siguientes dos cosas siempre deben permanecer en consideración al investigar el texto, es decir, la narración de un hadith. Primero, nada en él debe estar en contra del contenido original del Islam, que es el Corán y la Sunna. Esas dos cosas. Nada en él debe estar en contra de los hechos establecidos derivados del conocimiento y la razón. Ya se ha explicado que en la religión el Corán es el Mizan, la balanza de la verdad, y el Furqán el que distingue entre la verdad y la falsedad. Es como un guardián de todo concepto religioso y se ha revelado como un parámetro para juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, no se requiere más explicación sobre el hecho de que si algo está en contra del Sagrado Corán, debe ser rechazado totalmente. Similar es el caso de la Sunna, religión práctica de todos los profetas. Cualquier religión que se haya recibido a través de él es tan cierta y auténtica como el Corán. Como ya se ha explicado anteriormente, no hay diferencia entre el nivel de autenticidad de los dos. Así como el Sagrado Corán es validado por el consenso de la Umma, la Sunna también se determina a partir de su consenso, dado de que este hecho es una realidad absoluta acerca de la Sunna. Si un hadith está en contra de la Sunna y si no hay forma de resolver un conflicto entre los dos, el hadith en consideración debe necesariamente ser rechazado totalmente. Los hechos establecidos derivados del conocimiento y la razón también tienen el mismo estatus. A este respecto, el Corán es absolutamente claro en cuanto a que su mensaje se basa en estos hechos establecidos. Incluso sus argumentos sobre cuestiones tan básicas como el tawhid, monoteísmo y el más allá, es decir, día de juicio final, se basan principalmente en estos hechos. Son los requisitos y demandas de estos hechos lo que el Corán destaca a través de sus enseñanzas. Todo estudioso del Sagrado Corán es consciente de que presenta estos hechos como factores decisivos para el mensaje que se presenta. Los presentó como la última palabra tanto ante los idólatras de Arabia como ante el pueblo del libro, de la gente del libro, es decir, cristianos y judíos. Aquellos que se oponen a estos son considerados como personajes que siguen sus bajos deseos. Por lo tanto, las realidades intuitivas, las verdades históricas, los resultados de la experiencia y la observación, todo esto en el Corán todo esto se discute en el Corán en esta misma capacidad. Por lo tanto, ¿cómo puede aceptarse un hadith registro histórico transmitido por personas que está en contra de estos hechos considerados por el Corán como aquellos que distinguen entre la verdad y la falsedad? Es obvio que quedará rechazado totalmente. Todos los principales eruditos de hadith, investigadores que han recopilado esta narración, también tienen este mismo punto de vista. Al-Kitab escribe: no se puede aceptar un habar wahid, noticia individual única que esté en contra de los sentidos y la razón. Está en contra de una directriz establecida y explícita de Corán. Está en contra de una sunna conocida o esté en contra de una práctica que se observa como la sunna o su conflicto con alguna conclusión concluyente. Argumento se vuelve absolutamente evidente. Ahora, el tercer principio es la apreciación de la literatura del lenguaje árabe. Es un poco dificultad este punto, pero bueno. Así como el Corán ha sido revelado en un árabe altamente literario, el idioma del hadith también es un árabe altamente literario. No hay duda de que un gran número de hadiths no han sido transmitidos en sus palabras originales. Sin embargo, todo lo que se ha conservado del lenguaje del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y sus compañeros, que Allah esté complacido con ellos, sigue siendo suficiente
para un estudiante entusiasta del Corán, para distinguirlos de otros materiales. Al igual que el Sagrado Corán, el lenguaje del Hadith, registros históricos, también tiene un cierto estándar que no acepta ninguna adulteración del material por debajo del estándar. Por lo tanto, es necesario que mediante un estudio continuo de su idioma, los estudiantes de Hadith, registros históricos, puedan adquirir suficientemente habilidad del idioma para poder rechazar narraciones como las que se ha mencionado al sheikh o al sheikh sobre la base misma del lenguaje utilizado en ella. Del mismo modo, no deberían tener problemas para comprender el estilo bastante difícil que se usa en al-Bikru bil-Bikri. Esta habilidad también es necesaria para resolver las dificultades que se plantean en la sintaxis y la morfología del lenguaje árabe. Una persona debe tener un estudio profundo y que han escrito las autoridades de estos temas. Nadie es capaz de resolver las dificultades del hadith, registros históricos transmitidos por personas, a menos que esté familiarizado con las delicadezas del idioma árabe y sus diversos estilos y construcciones, ¿vale? Cuarto principio para entender el hadith es la interpretación a la luz del Sagrado Corán, el último libro divino. El hadith debe interpretarse a la luz del Corán, ya sea aludido anteriormente al estatus que ocupa el Sagrado Corán, es el registro más definitivo y auténtico y de todo lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo en su condición de profeta y mensajero. En consecuencia, la mayoría de los temas tratados en los hadís, registros históricos, están relacionados con el Corán de la misma manera que una rama se relaciona con un tallo o una explicación se relaciona con el texto que se explica realmente. Sin recurrir al texto original, es evidente que no se puede comprender sus corolarios y explicaciones. Si se analiza minuciosamente todos los errores en las interpretaciones del hadith, registros históricos, esta situación se vuelve muy clara. Los incidentes de lapidaciones hasta la muerte en los tiempos del profeta, que la paz sea con él, el asesinato tan famoso de Ka'b ibn Ashraf, el castigo aplicado en las tumbas, narraciones de intersecciones y directivas como las de Umirtu an Aqatil Nas han sido dirigidos a hacer las guerras contra estas personas. Man baddala dinahu faqtuluhu, o también decir que ejecutar a la persona que cambie de fe, deje el Islam. Se han convertido en temas que han causado mucha confusión y han sido objeto de mala interpretación porque no se han entendido al relacionarlos con sus bases, que es el Sagrado Corán. En resumen, si se tiene en cuenta este principio, se resuelven muchas perplejidades en la comprensión de los registros históricos hadís. Quinto principio es el entendido de la ocasión del hadís. Un hadís debe entenderse con referencias a la instancia y ocasión del tema que registra, ¿vale? ¿Cuál fue la ocasión en que se dijo? ¿Cuál fue el trasfondo en el que se dijo? ¿Quién eran los destinatarios? Si uno no aborda estas preguntas al interpretar un hadith, en muchas ocasiones no logra llegar a la interpretación correcta. Por ejemplo, el hadith tan famoso al-Immatu min Quraysh, los gobernantes serán los de tribu de Quraysh. Es una narración muy famosa. Por las aparentes palabras de esta narración hadith, los eruditos de nuestra umma han sido inducidos a creer que un gobernante musulmán siempre debe pertenecer a las tribus de Quraysh. Si esto se acepta, entonces, al menos con referencia al sistema político, no queda diferencia entre Islam y brahmanismo.
La razón básica para malinterpretación de este hadiz es el hecho de que esta declaración del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, se relaciona con la situación política que surgía justo después de él. En lugar de entender este aspecto correctamente, la directriz enunciada en ella fue considerada como una directriz independiente de la religión, aplicable para todos los tiempos. Hay numerosos hadices de este tipo en las obras canónicas y cubren temas muy importantes. Es esencial que se entienda teniendo en cuenta este principio, si no, pues habrá una mala interpretación. Sexto principio es la análisis de todos los textos variantes. Esto es muy importante porque aquí es donde fallan muchísimas las personas. Todos los textos variantes de un hadith deben ser estudiados para formarse una opinión al respecto. Muchas veces una persona puede formarse una opinión sobre un hadith al no estudiar sus variantes. Sin embargo, una vez que delibra sobre todas las variantes, su interpretación general cambia totalmente. Un ejemplo claro de esto son los hadices que mencionan la prohibición de fotografías y retratos. Si solo se estudian algunas de las narraciones, se puede concluir fácilmente que está prohibido en absoluto y que todas las imágenes y retratos están prohibidos en el Islam. Sin embargo, si se recopilan y analizan todas las variantes, se hace muy evidente que la prohibición se refiere únicamente a aquellas imágenes que se han realizado para el culto. Se puede citar varios ejemplos similares del corpus del hadith. Por lo tanto, es esencial que si uno no está satisfecho con las palabras aparentes del hadith, del registro histórico, debe recopilar y cotejar todas sus variantes para formar una opinión y de trasfondo tener el Sagrado Corán, porque este hadith que os he mencionado de prohibición de fotografías y retratos, en Corán no habla de ellos, al revés, no los prohíbe. Séptimo principio y último principio, la razón y revelación. Debe apreciarse que la razón y la revelación nunca se contradicen. Anteriormente, al explicar los principios de aceptación o rechazo de un hadith, se explicó que la religión se basa en hechos universalmente establecidos derivados del conocimiento y la razón. Y si un hadith parece contradecir estos hechos establecidos, entonces debe ser deliberado en repetidas ocasiones. Sin embargo, rechazar sumariamente un hadith si parece estar en contra de estos hechos no es el enfoque académico correcto, por favor. Del mismo modo, ignorar estos hechos y aceptar una interpretación insustancial del hadith tampoco debería ser el caso. La experiencia demuestra que cuando se analiza una narración en la perspectiva correcta, entonces muchas veces no queda ninguna contradicción con estos hechos y lo que se afirma en el hadith se vuelve muy claro. Por eso hay que dejar los prejuicios fuera. Por supuesto, esto solo puede lograrse cuando se acepta plenamente que no puede haber contradicción entre la razón y la revelación divina. Los trabajos de los eruditos que han tenido en cuenta este principio dicen mucho de cuánto acertadamente han sido capaces de interpretar un hadith, un registro histórico transmitido por personas, un contenido muy importante. Por lo tanto, siempre debe tener en cuenta este principio tan importante al interpretar un hadith. Por último, esta súplica: Allahumma arina al-haqqa warizqana taba, warina al-batila bil-bati warizqana. Oh Dios mío, muéstranos la verdad tal como es y haz que sigamos, y muéstranos la falsedad tal como es y haz que nos abstengamos de ella. Que Dios Altísimo nos guíe a todos y que nos dé equilibrio y seguir la verdadera religión de Islam, que es lo que más importa. Que la paz sea con todos vosotros.